Ya, Ya puedes hablar, Ana Luisa, ¿cómo estás? qué bueno, porque luego es difícil andar calladita. Bien, bien, gracias. ¿Tú, tío, cómo Muy, estás? muy bien, no me puedo quejar, realmente no me puedo quejar, creo que puedo decir que estoy bien, ya estamos en marzo, o sea, cuando uno se dio Ya, qué cuenta, de repente ya rápido. estamos en el tercer mes, De volada. de boleto, como dicen por ahí. Ujú, ujú. Creo que tienes que decir esas cosas que te gusta decir a ti y a Chochos, pero que yo no puedo decir, o sea que por favor, Ana, adelante. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez, como todos los miércoles, a su programa de confianza. Ombliguito de semana, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasan? ¿Qué tal en esta? Me genera de entera escuchar eso, o sea, no lo puedo evitar. Empezamos un nuevo mes. Un nuevo mes. Empezamos ya el tercer mes y yo me siento muy contenta porque el clima de marzo me viene muy bien. Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Qué clima de marzo? Está haciendo un calor ya insoportable. ¿Qué O tal el sea, calorcito, ves? horrible, odio el Me calor, gusta. odio el ¿De calor. veras? No me Oh, gusta el qué calor. pues, Yo siempre lo he cara. dicho, entre el calor y el frío, ¿Prefieres el frío? Sí, ya mil sé. veces, porque aparte el frío sí te lo puedes quitar, la calor no. O Pues sea, sí, pero para las personas que somos friolentas, como yo, el frío no nos viene bien porque el cuerpo lo resiente de una manera diferente a la gente bueno, es que eso es que en ya común, ¿no? estás mal hecha, ese ya no es nuestro problema, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el frío no nos viene bien a algunas personas, entonces este calorcito se siente bien. Bueno, entonces tú consideras que es buena suerte que empiece a hacer calor. Sí, yo considero que es de buena suerte, sí. Y la pregunta es, ¿qué es la suerte? Fíjate que justo, esta pregunta nos la hacíamos en una reunión familiar y tengo un primo al que le va muy bien, o sea, en su vida realmente le va bien, ¿no? En todos Qué los bueno. ámbitos. Y él decía que la suerte es más bien cuando se combinan las oportunidades, el talento en el tiempo correcto, lo sabes aprovechar y lo tomas. Que para él eso es la suerte. O sea, no es que exista o no, sino que cuando se presentan los elementos, los tomes, los sepas tomar las oportunidades y vas para adelante. Se me hizo, fíjate que una muy buena definición porque entonces no es como algo al azar, ¿no? Entonces, la suerte que se da por fruto del azar, ¿qué es? ¿Existe o no existe la suerte? Pero Pues, no te preocupes. exacto, Para eso tenemos hoy exacto, un gran invitado. por favor. Antes quiero saludar a gente que nos está viendo, en particular a Roberto Chavarría, que hoy llegó temprano, lo cual nos da mucha tranquilidad para empezar el programa como Dios manda, y también a Sergio Montes, que es ya un fan asiduo del programa y que le agradecemos mucho a él y a toda la gente que nos está viendo, evidentemente. Si alguien por ahí se me está escapando, por ejemplo, ahí nos está saludando también Jorge, también lo saludamos, pero vámonos rápido y vámonos con todo a recibir a alguien que queremos mucho en el programa, un estereotipo de gran nivel honorario, sin lugar a dudas, que es el doctor José Ignacio Rivero Calderón. Y hoy vamos a hablar de la suerte. Y me atrevo a empezar diciendo que es una suerte tenerlo en el programa. Así podría empezar, pero vamos a saludarlo, vamos a recibirlo como se merece y como nos educaron nuestros papás, o sea, como gente educada. Doctor, bienvenido una vez más a Estereotipos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muy contento de otra vez estar platicando con ustedes, poder platicar con ustedes. Oye, ahorita vamos a hablar de un tema muy curioso que es la suerte, pero antes le tengo que hacer una pregunta que es coyuntural, como dicen los expertos en esta época. Usted es doctor en filosofía, Sí. y este programa es un programa serio, no nos tomamos las cosas a la ligera, eso, a cómo están las cosas le tengo que preguntar, eh, ¿usted se hizo su tesis o la plagió? Yo sí hice mi tesis. O sea, usted sí es doctor en todas las de la ley, digamos. Sí, sí, y yo sí elaboré mi tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. O sea, Sí, tres. No, sí, bueno, ya podría ser magistrado. sí. Pero para magistrado se necesita la de doctorado, ¿no? El doctorado. Eh, pues es que ya se da igual porque la puedes plagiar. Entonces, y luego ya me enteré que además, si eres hábil y la plagias y no te cachan en 3 años, ya da igual, ya es válida. Sí, ¿no? Entonces,
esa es la realidad que vivimos, la triste y vergonzosa realidad que vivimos. Llevo Sí. varios días sintiéndome muy avergonzado y no quiero hablar del tema, pero realmente estoy avergonzado. Llevo desde el 97. Bueno, para ser estrictos, yo entré en el 93 a una institución que no voy a dar el nombre ahorita y puedo decir que para efectos prácticos no he salido porque terminé la carrera en el 97, empecé a dar clases en el 97, antes del 2010 me hice parte del consejo de la facultad y entonces sigo ligado a la institución y por primera vez desde entonces me siento avergonzado de dicha institución. Sí, déjeme recordarle solamente algo importante. En los países desarrollados, la licencia para ejercer la profesión no la otorga la institución educativa, la otorga el Estado. Por ejemplo, en Italia, o sea, la licencia para ejercer la arquitectura, no digamos la medicina y todas las demás profesiones, la otorga el Estado, no la institución educativa. Okay, Entonces, o sea, uno desarrolla los estudios en la institución, presenta su tesis y quien le da la licencia, nunca mejor dicho, es el Estado. es el Estado, porque la profesión es una función pública y además la profesión, el sentido de la profesión no es individual, es social. Es decir, la profesión se ejerce como un servicio al país, no como un servicio a unos pocos, a unos cuantos. Lo que pasa es que esto no lo acabamos de entender, pero bueno, esto sería tema de otros programas. Pero bueno, ya para la gente que nos está escuchando, que sabe que está con nosotros el doctor José Ignacio Rivero, doctor en filosofía, un excelente ser humano, un gran maestro, un gran amigo de estereotipos, y para los que pudieran estar en ese sospechosismo que ahorita permea en toda la nación, él hizo sus 3 tesis doctorales y donde fue necesario poner comillas, las puso. Así es. Aunque fueran 23 páginas. Decía yo cuando lo presentaba, le decía a Ana, es realmente una suerte tenerlo en el programa. Y obviamente la pregunta es, ¿qué es la suerte? Y sabemos que para eso usted nos va a decir un poco qué es la suerte. Más que qué es la suerte, el problema es si existe o no existe. Pero para empezar, debemos recurrir a las preguntas. Siempre hay que empezar con las preguntas. La pregunta es, hagan de cuenta como el LTH Dynamic o cualquier marca. Es como la batería que echa a andar el pensamiento. Entonces, empecemos con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué antes de empezar el partido nos deseamos que gane el mejor? Es la primera vez que escuchamos la pregunta y por tanto lo que me va a responder pues es lo que se le ocurra en este momento. Mientras sea sincero, pues entonces estará bien. ¿Por qué se le ocurre que nos deseemos que gane el mejor? Antes de que me conteste, déjeme hacerle la siguiente pregunta. Pero ¿por qué no siempre gana el mejor si es el mejor? Si es el que jugó mejor, ¿cuántas veces se han sorprendido ustedes mismos diciendo, este tenista, futbolista, los Chiefs, quienes hayan sido, cualquiera que sea el caso, jugaron mejor, pero perdieron? A ver, explíqueme por qué no lo acabo de entender. Si jugaron mejor, entonces, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le acaba de ocurrir en este? Ajá. Lo único que se me ocurre, por ejemplo, pensando en un partido de fútbol, a mí que me gusta mucho el fútbol, el famoso de merecieron ganar fulano de tal, pero no ganó porque el otro metió el gol y los otros no pudieron, no tuvieron la suerte de meterlo, ¿no? Al final,
le concedemos esa circunstancia al azar, a la suerte. Yo diría, a ver, aquí no es el que gana el mejor, gana el que mete más goles. O sea, la regla del partido, pero le pongo otro ámbito, el dominó. Muchas veces puede uno jugar con una excelente y de repente levantas las fechas y parece que te dieron puras letras. O sea, uno no escogió las fichas, ¿no? Entonces de repente no se dan las circunstancias y ¿a qué se debe? Se debe al azar. No, un momentito. ¿Hay algún juego de dominó, algún juego, alguna partida, me refiero, que hay alguna combinación de fichas que forzosamente tenga que perder en el dominó? Contésteme sí o no. No. No, por supuesto que no. Entonces, es pretexto. Cada vez que decimos, lo que pasa es que yo jalé puras letras. No es cierto, es que no sabes jugar. Y normalmente lo que pasa en el dominó es que pensamos que hay 4 juegos, cuando en realidad hay 2 juegos. El nuestro y el de ellos, ¿no? Pero bueno, claro. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores? La palabra factores es la correcta en este caso y en todos los demás. ¿Cuáles son los factores que determinan que hayan ganado los jefes de Kansas City, o que haya ganado las elecciones Trump, o que haya ganado cualquiera que sea el tipo de competencia o de concurso o de, ya sea deportivo, ya sea lo que sea? Déjeme adelantarle. Hay una sola respuesta correcta a mi pregunta, lo cual no significa que usted tenga que dármela forzosamente. Solamente le estoy avisando. Déjeme repetir la pregunta. ¿Cuáles son los factores que determinan cualquier acción que llevamos los seres humanos a cabo? Verana. La decisión, las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos. Sí, pero Ana, esos son unos factores. Pero yo pregunté, ¿cuáles son los factores que determinan la acción? ¿El azar? Por ejemplo, perdón. Las oportunidades. Las oportunidades. Es que, a ver, son muchos factores. O sea, ahorita, por ejemplo, Ana dijo las oportunidades, las decisiones. Hay, dependiendo del ámbito, hay muchos factores. Porque uno de los factores puede ser, por ejemplo, pensando en los deportes, los errores cometidos, por ejemplo, por un árbitro. Pueden determinar el resultado de un encuentro. Las circunstancias de cada jugador también, el contexto. Y el saber utilizar los elementos que tienes en función de lo que quieras hacer. Ahorita con el ejemplo del dominó, yo tengo estas fichas. Depende cómo las mueva, cómo las coloque, qué estrategia utilice, pueden beneficiar o no a mi contrincante y a mi compañero para perjudicar al otro, ¿no? Pero la estrategia es un factor. Sí, pero y siento yo que la otra no puedes jugar igual teniendo todo a tu favor. Me refiero a que te sientes bien de estado de ánimo físico, que estás cómodo, que te sientes en tu territorio, que si juegas, por decir, en contra de, en ese momento te empezó a doler la cabeza, en ese momento te dieron una noticia que te puso ahora sí que o muy de malas o pero esas circunstancias se convierten en pretextos. No, en obstáculos. Antes, vamos muy bien, Ana. Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta, ¿cuáles son los factores que van a determinar quién ganará en el 2024 la presidencia de la República? La respuesta correcta son innumerables, son una cantidad de factores que no acabaríamos de enlistarlos.
Muy bien. Como todo es así, el intelecto humano funciona de cierta manera para poder conceptuar una realidad que es demasiado compleja. Y entonces, fíjense lo que dijimos, para conceptuar. Y entonces recurre a lo que ustedes estudiaron en su curso de lógica ya hace algún tiempo, a las operaciones conceptuadoras. Entonces, las operaciones conceptuadoras son la definición, la división y la clasificación. Entonces, no hay manera de hacer una lista exhaustiva de todos los factores que determinaron quién ganó el Super Bowl. Pero lo que sí podemos hacer es clasificar todos esos factores. Y lo que normalmente hacemos es que los clasificamos, por ejemplo, lo que acaba de, a lo que se refirió ahora Ana. Por ejemplo, hubo factores psicológicos. En un partido hay factores psicológicos, pero hay factores físicos. O sea, la gravedad es un factor, porque la bola, el balón, lo atrae y por eso describe una parábola y no una circunferencia o cualquier otra cónica. Pero, Sí, por favor, adelante. por ejemplo, el ejemplo del Super Bowl, sí, claro, influye hasta el estadio donde se juega, el clima, la gente, las porras. Ok, déjenme llevarlo a un ejemplo quizás el más simple que se me ocurre para hablar de la suerte, que es un volado. O sea, yo tengo una moneda, la echo al aire, hay la probabilidad de que caiga de un lado, del otro, y ya si uno tiene de verdad mucha suerte, que caiga de canto. No. Tampoco, No. o sea, ¿qué tanto influye la gravedad? No creo que influya tanto, o sea, ahí... Es que todavía no llegamos hasta allá. Vamos con su volado. La pregunta es, ¿cuáles son los factores que determinan que caiga águila o que caiga sol? Empieza a responderme. Son dos. Bueno, o sea, nada más hay dos caras. Entonces ahí tenemos dos posibilidades y de esas dos posibilidades hay diferentes factores para que cuánto gira la moneda y que si el viento y que con tanta fuerza la lancé y... Aguánteme, Ana. ¿Qué le parece? Más que cuánto gira la moneda, el impulso que se le imprimió, ese es el factor. El impulso que se le imprimió, porque si se echó quedito, por decirlo así, quedito, pues entonces el resultado va a ser 1. Si se echa más hay fuerte, uno antes. Sí. Es de qué lado puse la moneda. Claro. Si a la hora de ponerla en la mano es con el sol hacia arriba o el sol hacia abajo, debe de influir en el siguiente factor que es el impulso. Muy bien, muy bien. Ya ve que bien vamos. Ahora bien, vamos a seguir con la moneda. Bien, pero no es lo mismo si estamos al nivel del mar, igual que en el partido de América, que en el Super Bowl o en el partido de fútbol, que si estamos jugando al nivel del mar. De hecho, en Acapulco, en el abierto de Acapulco, mexicano de Acapulco, sí, la bola, como están al nivel del mar, que vuela más o vuela menos, lo que sea, da lo mismo. Según yo es más lenta porque es más rápido donde hay menos oxígeno, ¿no? Algo así creo que es. Pero bueno, es lo de menos. Porque está más enrarecido o menos enrarecido, da lo mismo. Lo que importa es que la presión atmosférica es un factor. Hace un momento hablábamos, alguien mencionó el clima, sí, pero con el clima, en la noción del clima, agrupamos varios factores, a saber, presión atmosférica, precipitación pluvial, antiguamente, no antiguamente, la humedad del clima. Humedad relativa, etcétera. Antes, la gente en su casa tenía un barómetro. Nosotros hoy en día no tenemos, seguramente el teléfono hoy en día tiene barómetro, pero no lo uso, o haya una aplicación seguramente seguro de barómetro. La temperatura, que no la hemos mencionado. O sea, no es lo mismo jugar el mismo partido de fútbol americano con los mismos jugadores en el mismo estadio, nevando, evidentemente, nevando, que sin que esté nevando. Pero justo ahí quería llegar.
los jugadores de lo que sea, el partido de fútbol americano. La altura, si está nevando o no está nevando, si hay viento o no hay viento, todo eso afecta y, o sea, en estricto sentido, es para los dos. O sea, si yo voy a jugar tenis contra usted, o sabiendo algo que usted sabe jugar muy bien, como es el ping pong, y estamos jugando en un lugar abierto, el aire va a influir a que la bola tenga, pero le está influyendo a usted y me está influyendo a mí. O sea, no es que el aire esté mejor para usted o mejor para mí. Y por eso, por ejemplo, en los deportes se cambian de lado y tienen ciertas circunstancias para tratar de emparejar ese tipo de factores. Claro. Si esos factores de alguna manera se pueden, entre comillas, controlar, entonces sigue habiendo algo que hace la diferencia. Aguánteme, vamos, seguimos yendo muy bien. Antiguamente en el tenis, por ejemplo, las raquetas eran de madera. Yo llegué a jugar con raquetas de madera. Incluso les poníamos, vendían unos marcos, porque si se llegaba a mojar, se expandía. No, se doblaba. Se doblaba la raqueta. Sí, entonces se ponían en unos marcos para que no... marcos con unas pijas, unas mariposas. Con unas mariposas que se apretaban. Sí. Y además eran chiquititas las raquetas. Bueno, y yo llegué a jugar fútbol con pelota de cuero. De cuero. Y cuando se ¿En el Atlante? No. Y le daban a uno un balonazo en la pierna, mojada la pelota. ¿Sabe qué hacíamos? Le poníamos helio, un poquito de helio. Y entonces volaba la pelota, ¿no? Bueno, las pelotas con las que jugó Pelé, dejen ustedes las pelotas, o sea, las camisetas, los materiales de las camisetas. Yo ese ejemplo que está dando siempre digo, cuando empiezan a comparar jugadores, digo, a ver, no puedes comparar a Messi, que tiene una camiseta que el sudor se transpira, pero no se queda en la camiseta, que la pelota es ligera. Yo digo, ¿es lo que era en esas pelotas de cuero, jugando mojado, con ropa de algodón que se te pegaba y pesaba? Pegarle a una pelota de eso, eran superhéroes los que lo hacían. No puedes, y con unas condiciones de las canchas que ya ni para hablar. No lo puedes comparar. Ahora juegan en alfombras, con unos tenis hechos a la medida, con ropa especial. Pero esos jugadores que jugaban con las pelotas de cuero y estos jugadores que juegan con toda esta tecnología, todos juegan parejo. O sea, no es de que Messi lleve la bola y a la hora que da un pelotazo le llega al otro y le caiga de repente la pelota de cuero y juega en otras circunstancias. O sea, esas circunstancias están controladas y son similares para todos al momento de enfrentarse en las mismas situaciones. Son distintas en distintas épocas y por eso no se puede comparar. No. Pero a la hora de que se enfrentan bajo las mismas circunstancias. Ok, de acuerdo. Pero a lo que voy. Estoy de acuerdo, profesor. Lo que estamos comprobando es, entonces, la verdad de mi acerto son innumerables. Es imposible abarcar todos los factores que determinan cualquier acción humana. Ahora estamos privilegiando algunas situaciones que son más claras para entender esta idea de que son inagotables. Muy bien. Entonces, pero miren, resulta que en el Super Bowl los factores pudiéramos clasificarlos en psicológicos, físicos, lingüísticos, hablaban en inglés. No es lo mismo jugar el partido hablando en español que hablando en inglés. Ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que ese factor es menor, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un factor, como igual que la religión de los jugadores. O sea, el hecho de que se haya jugado en Arabia Saudita. ¿El Mundial? ¿No? El Mundial no es lo mismo que cuando se va a jugar en el continente americano, por más que se juegue en Canadá y en 3 países
distintos además el hecho de que, no sé si finalmente dejaron entrar a las mujeres o no dejaron entrar a las mujeres al estadio. Sí, las trataron como seres humanos. Ok. Entonces, son hasta religiosos, hay factores hasta religiosos, hay factores sociales, políticos, que influyen en el partido de fútbol. Ok, ahora, porque si algo recuerdo de mis clases de física y en prepa, y no lo recuerdo a la perfección, eso sí lo aviso, pero si lo voy a poner muy simple, si yo jalo hacia la izquierda con una fuerza de 10 newtons y usted jala hacia la derecha con una fuerza de 10 newtons, se equiparan y se convierte en cero. O sea, hay un momento en que los factores se vuelven cero. Entonces dejan de tener influencia. Cuando todos estos factores son iguales para todos, en teoría deberían de dejar de influir. O sea, para el resultado final. Pero esto que está usted diciendo es una abstracción. Eso no pasa en la vida real. Porque en la vida real, el jugador que está jalando o que le está pegando al balón, etcétera, tiene toda una carga, vamos a llamarle su subjetividad, que implica su creencia religiosa, su ideología política, su educación, su pasado, y no acabaríamos. Ese es el que le pegó a la pelota. Entonces los factores determinantes son humanos, no externos. No, todavía no, pero vamos bastante bien. ¿Qué les parece si en vez de utilizar esta clasificación que todavía sigue siendo demasiado, sigue siendo excesiva, porque la cantidad de criterios de la clasificación son muchos, son demasiados? Yo les propongo una clasificación que divida los factores de cualquier situación humana en dos tipos. Los naturales, en donde incluiríamos la gravedad, incluiríamos la presión, el clima, es decir, geográficos, físicos, orográficos, etcétera. Y los factores humanos. Por adelante, Ana. A ver, yo tengo una, profesor, ahí le voy. A ver si acepta mi compañero alumno y usted. ¿Qué le parece si echamos a la suerte este que sigue? Son 3 hijos, los mismos son de los mismos padres, y vamos a echar a la suerte a quién le va mejor y por qué. ¿Se vale? Estás yendo muy allá. No, sí, no, todavía no, Ana. Todavía no llegamos ahí. Okay. Todavía no. Vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Okay. Pero vamos más despacio. Yo yéndome a lo más despacio, quiero regresar a algo que es muy común cuando se habla de la suerte y del azar, como es, por ejemplo, decía yo lo de la moneda, la ruleta, unos dados. Los dados. Y no hablo, por ejemplo, del póker bueno, póker y del dominó, porque ahí sí entra un factor de que lo que yo tengo puedo influir. O sea, estas fichas, estas cartas, yo decido cómo las voy a utilizar. Si quiero blofear, si no quiero blofear, si le voy a matar la mula, no le voy a matar la mula. Pero yo cuando agarro 2 dados y los tiro, sí hay todos estos factores de los que hablábamos, pero al final hay algo que hace que caiga un 4 y un 3. De acuerdo. Y que no es solamente la gravedad o el impulso. Sí, todo esto son factores que determinan que haya caído 4 y 3, pero no solamente. A ver, entonces, en el Super Bowl hubo 2 tipos de factores, que son los naturales, vamos a llamarles necesarios. ¿Por qué? Porque esos son los mismos siempre y para todos. Okay. Y los factores humanos, y vamos a privilegiar las decisiones, es decir, el jugador
decidió libremente mandar la pelota, en vez de tirar a gol, mandar un centro. Esa fue una decisión. Pero forzosamente, nuestras decisiones se tienen que complicar con las decisiones de los demás. Vamos a poner el ejemplo del dominó. Yo decidí cuadrar a seises. Esa fue una decisión mía. Pero lo que no puedo prever es qué va a decidir a partir de mi decisión, qué va a decidir el otro, porque va a tener dos posibilidades, dos opciones. Si se decide por la opción A, entonces se va el juego, la partida, se va a orientar en un sentido. Si escoge la decisión B, y en función de qué va a decidir A entre A o B. ¿Quién lleva la mano, por ejemplo? Ese es un factor. Otro factor de lo que él cree que trae su compañero. Porque se supone que el compañero le dijo, bueno, ya le señaló qué es lo que trae o qué es lo que no trae. Pero puede traer, trae 5, pero puede traer el 5-1, puede no traer el 5-1. ¿No? O pudo haber cuadrado porque sabe que el que tiene a la derecha no tiene seises y no forzosamente traiga seises, pero quiere quitarle la mano al otro. O sea, claro, hay una variedad brutal de razones de tomar esa decisión. Ahora bien, forzosamente, nuestras decisiones se complican, para empezar, se complican con los fenómenos naturales, forzosamente. Así es la vida. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a organizar la fiesta? Yo les digo, ¿por qué no la organizamos el mero día de su cumpleaños? Porque además cae en sábado. Pero llueve. Entonces, el mero día del cumpleaños. Muy bien, sí, pero ese sábado va a haber cierto clima. Según esto, miren ustedes qué cosa tan interesante. ¿Por qué no podemos predecir, a pesar de que tenemos hasta las apps y quién sabe cuánta cosa, por qué no podemos predecir el clima del próximo domingo? ¿Por qué cuando ustedes buscan en la app dice 80%? Y para colmo va bajando o va subiendo, dependiendo conforme van pasando las horas. ¿Por qué no la app dice el próximo domingo va a llover? Indefectiblemente. ¿Por qué no? Contéstenme, ¿por qué no? Porque hay factores que no puede prever. Vamos a suponer, muy bien. Vamos a suponer que conocemos todos los factores que determinan el clima. Ya se los dije. La temperatura, la presión atmosférica, la humedad relativa y la que me falte. Estamos a nada de entrar a la teoría del caos. No se me vaya. En el ejemplo que me está poniendo tenemos todos esos, pero resulta que en Indonesia agitó la mariposa a las alas y aquí hubo un tornado. No. Eso no pasa. Eso no es así. A ver, el hecho es que en el caso del clima, y es verdad lo que les digo, sí conocemos todos los factores que determinan el clima y sin embargo no podemos predecirlo. ¿Por qué? No es que haya algún factor que se nos escape, no es cierto. Ya conocemos todos. Porque no son, o sea, conocemos todos los factores, pero primero no son exactos. No son fijos. No, o sea, sí, no son fijos, o sea, sabemos que hay un porcentaje de humedad, pero el porcentaje de humedad puede variar por distintas circunstancias. Y la otra es, a la hora, y esto es a lo mejor hasta matemático, pero a la hora que empezamos a mezclar factores, se empiezan a generar permutaciones. Y entre más factores hay y más posibilidad de generar mezcla entre ellos, el factorial va creciendo de una manera brutal. Vamos a llamarle, en vez de mezcla, vamos a llamarle complicación. Lo que no sabemos
es en qué medida se van a complicar los factores para determinar el clima. Y por eso, lo más que podemos hacer es decir, aventurar un porcentaje. Suponiendo que se compliquen de esta manera, entonces el porcentaje de lluvia será de tanto. Pero conforme va pasando el tiempo y nos vamos acercando al día, nos damos cuenta de que se van complicando de otra suerte. Y por eso va cambiando el porcentaje de la probabilidad de lluvia. Y por eso la probabilidad. Entonces ya salió el peine. La probabilidad y la estadística. Pero aguántenme todavía. Ok, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como sabemos que se va a complicar nuestra decisión con el fenómeno natural, ustedes estaban muy jóvenes, pero en el 1985, después del temblor, salió una cumbia que decía, ¿dónde te agarró el temblor? Seguramente lo encontramos en el... Sí, no, yo me acuerdo de ella. ¿Sí? Me acuerdo. Así decía, ¿dónde te agarró el temblor? De hecho, miren qué curioso. Nuestras pláticas, nuestras conversaciones, nuestras noticias, lo que nos platicamos, tiene que ver principalmente con estas situaciones que finalmente vamos a llamar azarosas, o sea, que resultan de la suerte porque era absolutamente imprevisible. Noten ustedes lo que estoy diciendo. Absolutamente imprevisible. De la misma manera que era imprevisible que se nos iba a ponchar la llanta de camino a Cuernavaca, justo en Topilejo, cuando íbamos pasando por... Así, era absolutamente imprevisible que en el momento del temblor nosotros nos encontráramos, algunos de nosotros estábamos en el periférico, los otros estaban en su cuarto, dormidos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues clavamos los cuchillos. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿qué relación causal hay entre los cuchillos clavados en el jardín, en el pasto? Y la lluvia. Y la lluvia. Ninguna, absolutamente ninguna. Pero de esa Pero manera... funcionan. Me lleva. De esa manera, según nosotros, podemos evitar que llueva. O en vez de evitar, la palabra que voy a usar es controlar. Controlar el azar. Déjenme ahora, pero más importante aún que esto, es más que la complicación de nuestras decisiones con los fenómenos naturales. Por cierto, los fenómenos naturales pueden estar afuera de nosotros, en la naturaleza, o pueden ser los fenómenos naturales en nuestro organismo. Como una enfermedad. Muy bien, la enfermedad, pero no tiene que ser necesariamente la enfermedad. Es decir, todos nosotros pensamos que que fuimos concebidos, en primer lugar, No, sí fuimos, eso no lo dudamos. No, que fuimos concebidos porque nuestros papás nos añoraban y nos deseaban y querían que viniéramos nosotros al mundo. Yo conozco varios que son fruto de un whiskazo. Yo tuve una alumna en cierta ocasión, hace algunos años, que estaba yo explicando el azar, tratando de explicar el azar, y ¿saben qué me dijo? Me dijo, ¿sabe usted por qué nació mi hijo fulano? Digo, ¿por qué? Porque se fue la luz. Ah, caray, ¿cómo que se fue la luz? Sí, se fue la luz y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Como no podíamos ver la tele. Es una buena razón. Por cierto, la canción de ¿Dónde te agarró el temblor? Era de Chicoche. Era de Chicoche. Sí, claro, y la Chicoche y la Crisis. Así era el grupo.
Pero a Y era ver, una cumbia. sí, claro, Sí era claro, cumbia, claro, claro que era cumbia, sí. claro, Ahora, era cumbia. a ver, es muy interesante porque hablar de un deporte, hablar de un lanzamiento de dados, de un juego de dominó, eh, podemos entender estos dos tipos de factores, los naturales y los humanos. Pero luego hay muchas circunstancias de nuestra vida cotidiana en los cuales evidentemente existen estos factores naturales, porque esos no los podemos desaparecer, pero que decimos, me pasó esto, me sucedió esto, X circunstancias, eso, por buena o mala suerte. Ahorita pienso, por ejemplo, en lo que decía de los cuchillos, cuánta gente no conocemos, hola mamá, que se le cae el salero en la mesa y obviamente tiene que echarse sal por encima del hombro porque obviamente ese movimiento y esos granos de cloruro de sodio que se trasladan en el universo hacen que algo pase para que no pasen cosas malas. Sí, 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 sí. Hasta ahorita lo que ya hemos aclarado, ya tenemos claro, es que la suerte sí existe y es un factor de la vida humana, de la vida humana. ¿Es un factor o es una mezcla de? Muy bien, muy bien. La suerte siempre es una coincidencia. Siempre es una coincidencia. Yo he oído hasta el cansancio, he oído a López Dóriga decir, yo siempre he pensado que en política no hay coincidencias. Y yo cada vez que lo oigo pienso, pues entiendes muy poco. Y más te valiera ponerte a leer, porque no solamente en política hay coincidencias. En todas las situaciones vitales, en todas las situaciones de la vida humana, hay coincidencias. Pero las coincidencias más importantes no son las de nuestra decisión, las de nuestras decisiones con los fenómenos naturales, sino las coincidencias de nuestras respectivas decisiones. ¿Por qué? Porque el día de hoy, en la mañana, cada uno de nosotros, de manera inconexa y sin estar, sin tener conocimiento de lo que el otro estaba haciendo, decidió simplemente, vamos a llamarlo una trayectoria, ¿no? Entonces decidió, hoy sí voy a ir a trabajar, voy a llegar temprano y para esto tengo que salir a tal hora porque va a haber, como es miércoles, entonces va a haber más tráfico y cada cual tomó sus propias decisiones. Imaginen ustedes, para que entendamos esto, ¿qué fue necesario? Todo lo que se requirió para que nuestros respectivos cursos vitales un día se cruzaran. No importa ahora dónde se cruzaron. Se cruzaron en la universidad hace tantos años, en tal salón, tal materia y tal. Sí, pero con una cantidad de personas no se cruzaron. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a su vecino? No lo han visto hace años. Y es el vecino, vive aquí a 2 casas. ¿Y se acuerdan de esta persona que nos la topamos en todas partes? Sí. Vamos al cine y ahí está. Luego pasan 2 días y nos fuimos a Acapulco y ahí está. Y luego... Se llama cónyuge. No. Ah, ok. Luego también hablamos conocemos a una persona que decimos que tiene suerte. Sí. Si llega y está lleno el estacionamiento, él sí encuentra justo enfrente. Nosotros tuvimos que ir hasta allá. Y luego va caminando y se encuentra el billete de 100 pesos tirado. Sí. Y luego, entra a la rifa de la kermés y se lleva el primer premio.
y se lleva el primer premio. Yo De la yo kermés. tuve un tío así. Ajá. Y era impresionante, o sea, ya hay veces que yo le hablaba y le decía, oye tío, tú cómprame el boleto para la rifa. Y me decía, ¿por qué, sobrina? Le digo, porque siempre te llevas algo. Escoge tú mi boleto para la rifa, yo te lo pago, pero escógelo tú. Ajá. Famosa Porque era frase, una cosa que mandé. famosa frase de abuelita, ¿no? Hay quienes nacen con estrella y hay quienes Sí, nacen Las estrellados. hacen estrellas, exacto. sí, claro. Así Sí. es. Así es. Miren lo que estamos comprobando. No solamente sí existe la suerte, existe la buena y la mala suerte. La mala suerte, la buena suerte consiste en que la coincidencia fue favorable para nosotros. Es decir, resulta que nosotros íbamos al cine, pero entrando en el cine nos topamos con cierta persona que no teníamos previsto encontrárnosla. Y aprovechamos para decirle, y a partir de ese encuentro, resulta que nos ofreció una chamba, que nos mejoró nuestra situación. O bien, lo que nos ocurre en la vida es que nos topamos con una persona que nos es desagradable, tenemos un altercado y el resultado, lo que deriva de ese encuentro es desfavorable para nosotros en algún sentido. En todo caso, el encuentro no se tenía que producir, no se tenía que dar. Pudo igualmente no haber sucedido. De hecho, ¿por qué si nos lo encontramos? Porque cuando íbamos saliendo de la casa, ya estábamos subidos en el coche nosotros, mientras él por su cuenta y de manera inconexa estaba haciendo lo propio y tomando sus propias decisiones. Y nosotros nos subimos al coche y nos dimos cuenta que se nos había olvidado las llaves, que no habíamos cogido las llaves en la entrada de la casa. Te O bien, regresas. mejor. En el momento en que nos subimos, bueno, antes cuando no había celulares, ¿no? Sonó el teléfono y entonces decidimos regresarnos. Igualmente hubiéramos podido decidir, optar por no regresarnos. ¿Y qué hubiera pasado? Aguántenme el ejemplo, ustedes me lo mejoran. Hubiera pasado que el alto que nos tocó, o sea, el semáforo, el alto que nos tocó, no nos hubiera tocado. Y por lo tanto, hubiéramos llegado tan solo unos segundos antes, si quieren ustedes, ni siquiera un minuto, a la puerta del cine. Pero por unos segundos no nos hubiéramos topado con esa persona. Miren, por ejemplo, todos ustedes, por adelante. Sí, o sea, es que me parece muy, muy interesante el ejemplo, ¿no? Porque sin volver a mencionar la ridiculez de el aleteo de la mariposa, estas circunstancias, esos factores de ir a contestar el teléfono o no contestarlo, el ser prudente manejando y sí frenarme cuando está la luz roja y no pasarme, hace que te vengan todos estas coincidencias en una circunstancia o no. ¿O no? O sea, me llevaron por uno u otro camino. Y voy a utilizar el ejemplo de su alumna que se le fue la luz y pues bueno, nació Genruchito. Seguramente usted ha tenido alumnos no brillantes, algunos que dices, de verdad, lo ves y dices, ¿cómo le hacen tus neuronas para permitirte mover y eso? Sí. Y yo cuando veo gente así, lo primero que digo, y ese fue el espermatozoide que ganó. O sea, ¿cómo serían los que perdieron? ¿Qué factores fueron los que provocaron que hubiera ese espermatozoide que fue usted, ese espermatozoide que fue Ana, ese espermatozoide que fui yo, y fecundaran ese óvulo? Porque ahí no hay decisiones. No, aguánteme tantito, fíjese. Lo que pasa es que últimamente, en la modernidad, estos científicos de la naturaleza nos venden muy caro su amor y nos hacen pensar, nos han hecho pensar que el factor determinante, en el caso de específico de la concepción, el factor determinante fue biológico. Y yo les digo que no,
por más que se hubieran dado todos los factores biológicos, es decir, la fertilidad de ambos, de los dos, la motilidad de los esperma, de lo que quiera, todos los. Si no se hubiera tomado la decisión, es decir, miren, para hablar pronto, mal y pronto, nosotros vinimos al mundo principalmente porque el mes anterior, es decir, porque 10 meses antes de que nosotros naciéramos, aguántenme, síganme, 10 meses antes de que nosotros naciéramos, a nuestra mamá le dolía la cabeza, le dolió la cabeza. Y entonces, como le dolió la cabeza, se pusieron a ver la película. Y al mes siguiente no le dolió la cabeza. Y por eso fuimos concebidos nosotros. Si no le hubiera dolido la cabeza 10 meses antes, hubiera venido al mundo nuestro hermano, pero no nosotros. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Verdad que es muy Sí. sencillo de Muy sencillo. entender? Sí, Por lo Fíjense que hay tanto, una- solo termino con esto, Ana. Por lo tanto, el factor determinante no fue biológico. El factor determinante fue la libertad, lo que llamamos la libertad humana, es decir, una decisión. A ver, Ana. Fíjense que hay una película que seguramente vieron o tal vez no, que me encanta, se llama Si yo hubiera, con Gwyneth Paltrow. Y es la historia de una mujer que se divide, ¿no? Si entra al metro y si no entra al metro. Ah, buenísima. Y entonces de ahí, a la par, se van tejiendo las dos historias. Ella misma entró al metro y sucedió esto y aquello. Sí. No entró al metro y cachó a su esposo engañándola. Sí, sí. Pero ¿se Ella acuerda, Ana, estaba que embarazada. sí. Entonces de ahí se empiezan a tejer las dos historias, pero lo que más me encanta de esta película es que los caminos que decide tomar o que la vida la va llevando después de la decisión de llegó al metro y no, llegan a la misma conclusión, tarde que temprano, a la misma conclusión con otros factores y con otras vivencias en la vida. Me fascina esa película. déjeme recordarle lo más importante para mí de la película? Gwyneth La Paltrow. primera vez que va bajando, ¿se acuerda? Va bajando las escaleras del metro, Sí. está llegando al andén el convoy y hay una persona que le estorba, ¿se acuerda? Sí, sí. Y entonces tiene que rodearla. Como la rodea, se le cierran las puertas del metro, del vagón, justo cuando iba a entrar y entonces no se sube. En la segunda, este factor es azaroso, es de suerte. Sí, porque no es lo mismo rodear a Ana que rodearme a mí, además. Sí. Pero en la segunda escena, digámoslo así, no hay nadie. Entonces no tiene que desviarse. Y entonces entra apenitas al vagón y sí se sube al metro. Está muy bien hecha. Miren ustedes, no hay nada más difícil en la literatura, el buen escritor, el verdaderamente buen escritor. Antes de eso, déjenme platicarles. Dicen, alguien dijo que en realidad hay solo dos temas en la literatura universal, que Eros son y Thanos. el amor y la, muy bien, pero el amor y la Eros y Thanos, el amor y la muerte. ¿Y cuál es la mayor obra literaria? Pues aquella que logra conjugar mejor, es decir, Romeo y Julieta, por poner un ejemplo, el amor con la muerte. Hamlet. Y ahora yo les digo, hay algo todavía más difícil en la literatura, y si quieren ustedes pensar en el cine o en su serie de Netflix, que el tratar adecuadamente la suerte. Por eso a Ana le gusta mucho el tema de la película de Gwyneth Paltrow, esta a que se refiere Ana, el tema central, más importante, es la suerte. Es como el azar
el azar modifica, altera el rumbo de nuestra vida. Déjenme tan solo aquí hacer algunas puntualizaciones. Miren, los primeros que identificaron, que conceptuaron el azar fueron los griegos y le llamaron tige. Todavía nosotros tenemos una palabra que deriva de esa palabra griega y es el nombre de una persona, se llama Eutiquio. Probablemente ustedes no conozcan a ningún Eutiquio, pero Gracias sí a Dios no, nombre. porque no se la acababa. Eutiquio significa buena suerte. Mira. El que tuvo buena suerte. Pero en latín, los latinos acuñaron otras palabras y le llamaron, le llamaron suerte, que deriva del latín sor sortis, de donde deriva, por ejemplo, nuestra palabra sortija. Sortija, literal, etimológicamente significa el anillo de la suerte. No el anillo de la suerte como ustedes están pensando la suerte, sino en el sentido de que o el anillo. La que tenga el mismo anillo de la suerte va a correr la misma suerte que yo. En el sentido de que si ella se saca la lotería, yo me saco la lotería. Y por eso las parejas usan ese anillo, porque llevarían la misma suerte. Claro, porque juntan las suertes. Se juntan las suertes. Claro, pero existe la buena y la mala suerte. O sea, sacarse la lotería es buena suerte. Pero si la suerte es mala, la de pues ella, esa como si fue también, es mi suerte. Regresando a la película que dice Ana, que sí es muy buena, que incluso me gusta más todavía el título en inglés que en español, porque el de español es de si yo hubiera... ¿Cómo se llama en inglés, tío? Sliding Doors. Ah, sí. Hace referencia solo a las puertas, o sea, la diferencia fueron las puertas. Creo que es mucho mejor porque el si yo hubiera implica una decisión. Mi papá decía, hubiera es el pendejativo del verbo haber. Porque sí, claro, y ahorita usted ponía el ejemplo, si ella rodea a la persona, no llega ¿cómo se llama? A las puertas. En el momento que no está la persona, llega. Pero en realidad no fue una decisión de ella, fue un fruto del azar. Exacto. ¿Ok? Exactamente. Sí. Entonces, por eso creo que el título es mejor en inglés que en español. Por cuestiones que no vienen al caso ahorita, pero voy a mencionar muy rápido. Recordamos todos la paradoja del abuelo, del viaje en el tiempo, en la cual una persona viaja en el tiempo a matar a su abuelo antes de tener a su padre, lo cual sería imposible porque si mato a mi abuelo antes de que nazca mi padre, entonces no puedo nacer yo, entonces como viajé en el tiempo para matarlo, ¿no? Es la paradoja quizás más típica en el tiempo, que incluso ya hay una nueva variante más interesante que tiene que ver con el COVID, que dicen, si viajas al pasado a evitar a que se dé el COVID, ¿para qué viajaste? Y hay unos teóricos australianos, nada más llego porque lleva precisamente a lo que dice Ana. Hay unos teóricos matemáticos australianos que acaban de hacer todo un estudio, obviamente teórico, porque sepamos, no se viaja en el tiempo, en el cual dicen que matemáticamente por variaciones, aunque yo matara a mi abuelo, por ejemplo, por alguna circunstancia de mezcla de factores, voy a acabar naciendo. Eso es lo que dicen estos matemáticos australianos. Ahora yo voy a jalar agua a mi molino y vamos a regresar a la realidad. A la realidad. Miren. Tache, tío, otra vez, caramba. Otra vez. Miren. Resulta que lo más característico, lo más distintivo de los fenómenos naturales es la constancia. O sea, el fuego siempre quema. No nos hemos encontrado un solo caso de una llama, una flama, sea de vela o de la hornilla de la estufa o de lo que sea que no queme. Ok. O no nos hemos encontrado una sola ocasión en que en vez de que llueva agua H2O, lluevan perros y gatos. A veces parece que llueve Bacardí porque el tráfico pero nunca. Ok.
lo más característico de nuestro carácter, del carácter humano, es que tiene cierta constancia, ¿no? Aunque no nos gusta cuando nos dicen, yo ya sabía que ibas a hacer así, eso, que ibas a reaccionar, a responder de esa manera y tal, no nos acaba gustando porque sabemos que tenemos la prerrogativa de modificar nuestra conducta y de no hacer eso que venimos haciendo toda la vida. Pero no es la misma constancia de la naturaleza, de la necesidad en la naturaleza. Pero la suerte es inconstante. Fíjense qué cosa tan interesante. Lo que nos sucede por suerte, y ya hemos comprobado y ya reconocimos que algo nos sucede por suerte. Fíjense el fraseo. Algo nos sucede por suerte. Algo sucede por suerte en toda vida humana. Solamente nos ocurre una vez en la vida. Nunca se repite. Nunca. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo no? Si a mí se me ha ponchado la llanta. Sí, claro que se te ha ponchado la llanta múltiples veces, pero nunca se te volvió a ponchar en el mismo lugar, con la misma gente, en la misma situación. Nunca. Eso es imposible. De hecho, yo nunca lo he encontrado, porque miren lo que les estoy sugiriendo, el libro que podemos escribir y se va a vender, ¿eh? Va. Me dicen, o no sé en dónde lo leí o quién me lo platicó, que hay un libro en donde recopila lo que les sucedió 2 veces, les pasó 2 veces, es decir, iban pasando por la misma calle, por la misma construcción y les cayó un niño. la misma. ¿Mande? Y le cayó un niño. No, No, es que yo he leído ese, de una persona que le cayó un niño 2 veces pasando por el mismo lugar, de verdad. ¿Niño o piedra? No, niño. Niño. Ser humano Niño. pequeño. Ay. Bueno, es que a nosotros en nuestra vida, a ninguno de nosotros tres, en toda nuestra vida, nos ha sucedido la misma situación, por suerte, 2 veces. Es más, ¿por qué lo platicamos? ¿Se acuerdan que lo platicamos cada vez que nos volvemos a reunir con los amigos de toda la vida y que las esposas se lo saben de memoria y entonces, ¿verdad? Y otra vez. Con lo mismo. Con lo mismo. Y se vuelven a reír como si fuera la primera vez que lo oyen. Y lo que nos platicamos es justamente lo que nos sucedió solo a nosotros y una única vez, una única ocasión, ¿no? Y eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? Porque decimos, caray, o sea, para que nos hubiera pasado eso, estaba en chino. Era punto menos que imposible. Y aquí déjenme referirme a esto. Si nosotros pusiéramos nuestras respectivas cursos vitales, o sea, trayectorias vitales, como en un mapa, ¿se acuerdan? Antiguamente existía la guía roja y los mapas antes de Waze y etcétera. Claro. Y había el mapa de la República Mexicana con las carreteras. Bueno, si pudiéramos poner como en un mapa, piensen ustedes en nuestro caso de nosotros tres, que con un alfiler o con una chinche o como pusiéramos el momento de nuestro nacimiento, pero no en el espacio, en el tiempo. Aquí, antes de que me lo pregunten, al final, les adelanto. En primer lugar, hay que volver a escuchar coincidir. ¿Se acuerdan? Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Sí, claro. Hay que volver a escucharla, pero vamos a escucharla con otros ojos. Bueno, en este caso con otros oídos, ¿no? Pero, o sea, le vamos a encontrar otras cosas, porque resulta que es cierto.
es que era dificilísimo que coincidiéramos. Y entonces, bueno, muy bien, ya coincidimos, ahora vamos a sacarle provecho, ¿no? O sea, eso nos responsabiliza. Pero ya aquí vieron cómo derivamos del azar, de la suerte, a la ética y a la responsabilidad que tenemos por el hecho de habernos encontrado con esta persona. Ahora, Sí, adelante. ya definimos que la suerte existe y que la suerte es algo, por decirlo de alguna manera, pues es un ente extraño que hace que las cosas sucedan. Déjame decirlo así, o sea, es la mezcla de coincidencias provocan que suceda algo. Y puede haber buena o mala en función de cómo lo recibe uno, porque lo que para mí puede ser buena suerte, para usted puede ser buena suerte. Decían el ejemplo del tío de la rifa. Los tres entramos a una rifa y me la gano yo, para mí es buena suerte y para ustedes es mala suerte. Y las mismas circunstancias estuvieron participando. La diferencia fue el boleto que me dio el azar a mí y que permitió que yo ganara. O sea, o más bien que el número que salió por una cuestión de azar fuera el boleto que yo tenía. Coincidió con el boleto que yo compré. Ajá, ahora. ¿En qué momento del ser humano toda esta circunstancia de coincidencias humanas, naturales y todo, se mitifica para que exista la superstición? Muy bien, muy buena pregunta. Y la contesto y luego me voy por donde yo quiero. ¿Cómo se explica toda esa superstición y la astrología y la lectura del café y todo lo que quiera? Se explica por la inconstancia del azar. Y por este distintivo de la suerte que sucede una sola vez. Es lo mismo la inconstancia al hecho de que suceda una sola vez. Entonces, esto le provoca, trastorna el entendimiento. Y entonces dice, bueno, entonces, a ver, me voy por este lado. Lo que hemos hecho en Occidente, desde Grecia, que identificamos y conceptuamos el azar, ha sido, hemos intentado racionalizar el azar. Racionalizar el azar. Y hemos andado un buen techo. Miren ustedes, actualmente la GNP, la compañía de seguros, calcula las primas en función de las veces, incluso a nosotros nos sale más barato porque como somos buenos conductores y no hemos chocado desde que contratamos ¿por qué? Porque somos cuidadosos y porque respetamos el reglamento de tránsito y todo lo demás. Pero efectivamente, no es que le atinen. Ellos saben cuántas veces, cuidado, cuántas veces no saben cuántas veces yo voy a tener un accidente el próximo año en mi coche. Eso no lo saben. Pero sí saben cuántos accidentes automovilísticos, o si quieren ustedes, cuántos coches se van a robar, inclusive por colonia. Todavía siguen siendo colonias, ¿verdad? No son alcaldías. Sí. No, las colonias sí siguen siendo colonias. Sí, ajá. Entonces, sí han racionalizado el azar, porque el accidente depende del azar, depende de que hayamos salido a la hora ambos, cada quien, ambos hayamos salido a la hora que salimos y que justamente, miren ustedes, miren a dónde voy a ir. Nosotros estamos aquí, vivos, ustedes y yo, estamos vivos porque cuando éramos niños, ¿se acuerdan que jugábamos en el mero pretil de la azotea? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Verdad? Bueno, por lo menos los hombres. Me he encontrado en YouTube, no es YouTube,
Me lo mandan por teléfono. ¿Por qué los hombres viven menos? ¿Verdad que? Sí, hay muchas ¿Por qué razones. Porque mueve esas coincidencias y esos factores los acomodamos para que el azar tenga mayor influencia sobre nuestros actos. Ajá. Esto me recuerda la fábula de La Fontaine. Hay una fábula que tiene que ver con el niño que por azar está acostado, está dormido en el pozo y tal. Bueno, nosotros, ¿por qué estamos vivos? Porque cuando íbamos caminando por el filito de la azotea, decidimos dar el paso a la derecha en vez de a la izquierda. Si lo hubiéramos dado, y ustedes me van a decir, es que el hubiera no existe. Sí, el hubiera no existe, porque efectivamente dimos el paso a la derecha. O bien, en ese momento, justo en ese momento, nos gritó nuestra mamá y nos dijo, escuincle, bájate, en ese momento. Si no se le hubiera ocurrido salir y gritarnos, no la contamos, ¿eh? Es verdad lo que les estoy diciendo. Déjenme seguirle porque esto es interesante. ¿Por qué seguimos vivos? Porque íbamos caminando por aquí, por la entrada de la casa, por el hall, por el recibidor. Y entonces vimos que nuestro hermano había dejado el cochecito con el que estaba jugando, lo dejó en el piso. Lo único que hicimos fue nos agachamos y recogimos. Y lo recogimos. Esto yo lo pienso cada vez que paso y está la coladera abierta en la calle, por supuesto, y entonces digo, vas a ver lo que va a pasar, lo que va a provocar y lo que le va a costar a los automovilistas esto. Y no solamente a los automovilistas, al seguro, O puede que pero el una seguro, persona ¿quién por lo va ahí. a pagar? ¿Quién va a pagar lo que le aumentan a la prima? Pues nosotros. Pero es que saldría muchísimo más barata la prima, ¿no? Si simplemente no hubiera tanto bache en la ciudad, pero bueno, ok. Ya me están entendiendo entonces. Esta racionalización que al final los matemáticos la llaman probabilidad y estadística, porque es esto, ¿no? O sea, ellos, esta racionalización de este factor del azar, al no poderlo tener físico, al no poderlo medir como tal, le buscan empiezan a analizar los factores que rodean a un acto, le empiezan a dar una serie de valores y determinan, de alguna manera, vamos a decirlo así, le ponen un número a la suerte. Por decirlo de manera simple, el volado es el 50% de que caiga uno u otro. Nada más, mire cuál es el problema. Descubrimos que la única posible racionalización del azar es cuantitativa. A esto nos referimos con la probabilidad y la estadística. Pero espéreme. Pero resulta que hay un factor causal, hay una causalidad, síganme, hay una causalidad del azar que es la voluntad humana, que es la decisión del sujeto. A ver, ¿Dirían los teóricos católicos el libre albedrío? Claro, exactamente, pero en este sentido, ¿por qué juega mejor el Barça que la selección mexicana? Pues es muy pero sencillo. Es muy sencillo, todos juegan mejor que la selección mexicana. No, es muy sencillo. Es que cuando llegaron, ya están a boca de jarro enfrente de la portería, el jugador mexicano opta por meter el gol él solito. ¿Por qué razón? Bueno, después averiguamos cuáles son los factores que determinan que tome esa decisión, porque además esos factores ya lo vislumbran ustedes, pues se remontan hasta la educación primaria que recibió el sujeto y al hecho de que le hayan dado, en vez de leche, le hayan dado titán de frambuesa. Bueno, sí, eso, muy bien. Pero, ¿y qué hace Messi? Simplemente, ya que está enfrente de la portería, devuelve la pelota, la
la retrocede y mete el gol el de junto. Y a eso le llamamos trabajo en equipo. Y luego resulta que en la escuela y desde preescolar y adecuamos las aulas para que aprendan a trabajar en el trabajo colaborativo y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero el hecho es que el factor determinante, vamos a pensar en el caso de Federer. Yo les estoy diciendo que el factor determinante del juego de Federer es su carácter. O el de Nadal. No es, o el de Nadal, no es su alimentación. Messi mide, es una pulga. Si fuera la alimentación, si fuera la estatura, es decir, si fueran factores biológicos, entonces los campeones del mundo serían los que sean, ¿no? Pero no. Sí. Los factores determinantes son, y esto para miren a dónde vamos. No existe la pura suerte. Aguántenme. No existe, decimos, es que de puro churro, eso no existe. Porque no ocurre que mañana, no va a ocurrir que mañana va a venir un señor, va a tocar el timbre de mi puerta, voy a salir y me va a decir, se sacó usted la lotería, aquí está su lana. ¿Por qué? Porque para sacarme la lotería se requiere que yo compre el boleto. Y no basta que compre el boleto. Yo oigo que hay gente que da clases de melate, ¿no? Sí. En muchos postes de la luz está pegados, cursos de melate. ¿Qué tal? Y cobran. Sí. No, yo les doy el curso, es muy fácil. ¿Quieren sacarse el melate? Compren el boleto y tengan muchísima suerte. Y ya. Y ya, no hay más. No hay más. Aquí hay algo que me llama la atención, es la racionalización de la suerte y la manera en la que se encontró de presentarla fue a través del número, vamos a decirlo así, ¿no? Que se acabó llamando, de cantidad, sí, se acabó llamando probabilidad estadística. Sí. Sin embargo, y esto surge, por ejemplo, los seguros en el siglo XIX. ¿Ah, sí? Es cuando empiezan los seguros, sí. Okay. Hablaba usted de los griegos, de la palabra taquio, si no me equivoco. Tige, claro. ¿Cómo racionalizaron los griegos, los romanos, los egipcios? O sea, me imagino que lo acabaron destinando la suerte a un dios. ¿No? O sea, No. Es muy interesante y es muy fácil, muy rápido de platicar. Dice Aristóteles en la metafísica de Aristóteles, dice textualmente, no hay ciencia del accidente. Él no le llama azar. Dice, no hay ciencia del accidente. Y pone el ejemplo del que cavando un hoyo descubre un tesoro. Dice, de eso no hay ciencia. Es decir, según Aristóteles, es imposible la racionalización del azar. Si Aristóteles viera a cualquier actuario de GNP, al peor actuario de GNP, no se la creería. Pero, entonces, esta idea es fundamental. Es decir, la suerte nunca es pura. Hay que, por tanto, ir a buscarla, provocarla, ¿no? ¿Y cómo es la única manera que se puede provocar? Con nuestras decisiones. Pero déjenme aquí una última aclaración con respecto a la racionalización del azar. Pero la voluntad humana no se puede reducir a cantidad. Por más, no les crean a estos científicos modernos que dicen que pueden prever psicológicamente si le va a dar resultado este empleado que usted va a contratar y que lo contrate nada más por un mes y entonces le van a hacer una prueba en donde le van a poner un dominó y le van a decir 1, 0, 2, 0, 3, 0. ¿Cuál sigue? Hombre, pues yo creo que sigue 4, 0, ¿no? Y así van a determinar. No. La voluntad humana, lo humano, es absolutamente imprevisible. Es decir, no hay manera de saber anticipadamente qué van ustedes a hacer el próximo domingo qué van a estar haciendo el próximo domingo a las 3 de la tarde. Es imposible. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero
pero miren lo que hemos logrado, lo que hemos hecho con el hombre moderno. Previeron y lo supieron con certeza la cantidad de personas que vimos el Super Bowl hace unas semanas. Y efectivamente lo supieron. Es más, previeron, anticiparon la cantidad de kilos de aguacate o de guacamole, lo que quieran, que se consumieron durante el Super Bowl. Pero aquí hay un factor, y no sé si es hacia dónde vaya. Cuando se predicen este tipo de cosas, se predicen en masa. O sea, se predice de el Super Bowl lo van a ver 1 millón de personas, pero no predicen José Ignacio Rivero Calderón va a ver el Super Bowl, porque no tienen la manera de saber de si usted va a decidir verlo o no verlo, pero saben en base a una estadística, en base a una serie de cosas y a un histórico que por lo menos va a haber un volumen de gente. Lo del aguacate. Llevamos a lo mejor 15 años viendo que se están consumiendo tanto aguacate con un crecimiento, con un tada. Creemos que se van a consumir tantas toneladas de aguacate, pero no sabemos si Ana Luisa va a utilizar el aguacate para hacer guacamole, para hacerse una torta o para comérselo con sal. Y yo creo que ahí es la diferencia del individuo en este tipo de racionalización. Solamente déjeme añadirle algo. En realidad, esta no es una idea mía, es una idea de Nietzsche, por supuesto. Lo que tuvimos que hacer primero fue normalizar a todos los seres humanos, igualar a todos los seres humanos y hacer que tengan los mismos gustos, las mismas ideas, los mismos deseos, etcétera. Y entonces de esa manera pudimos predecirlo. Solamente antes de que me lo pregunten, miren lo que me voy a permitir leerles. Es muy corto y es 100 años de soledad. Porque hablamos de que lo más difícil en literatura es jugar con el azar. Normalmente en las telenovelas del Canal de las Estrellas, o sea... No me compare la literatura con eso, por favor. Bueno, mejor no. Dice, Carmelita Montiel, una virgen de 20 años, acababa de bañarse con agua de azares y estaba regando hojas de romero en la cama de Pilar Ternera cuando sonó el disparo. Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó Amaranta, a tener 7 hijos y a morirse de viejo en sus brazos. Pero la bala de fusil que le entró por la espalda y le despedazó el pecho estaba dirigida por una mala interpretación de las barajas. El capitán Aquiles Ricardo, que era en realidad quien estaba destinado a morir esa noche, murió en efecto 4 horas antes que Aureliano José, y por ahí se sigue. Y eso es nada más un ejemplo de 100 años de soledad, que es genial. No se pierdan en los 12 cuentos peregrinos, no se pierdan el avión de la Bella Durmiente, el avión de la Bella Durmiente de los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Pero miren, alguien que fascinaba el azar era Cortázar. Resulta que, miren lo que les voy a contar. Es que estoy buscándolo, pero no me tardo. No se preocupe, aquí mucho en encontrarlo. Resulta que Cortázar, por ejemplo, en Todos los fuegos el fuego, hay un cuento que se llama Instrucciones para John Howell. John Howell. Este John Howell, él se lo inventó porque le gustó, porque le sonó, por lo que sea. Bueno, una vez que publicó Todos los fuegos el fuego, le escribió de Nueva York un John Howell y le dijo, eso que usted contó en Todos los fuegos el fuego,
perdón, en Instrucciones para John Howard, me pasó a mí. A mí me subieron al escenario y tuve que escaparme. Exactamente, ¿no? Eso fue lo que Lo que le una pasó. persona dice que le pasó. Lo que una persona dice que le pasó. Hay que Miren, ver si fue cierto. En cierta ocasión, vino de España a Sudamérica, Cortázar, y le estaban esperando para recibirlo 2 escritores españoles. Uno se llamaba Rafael Conte y el otro se llamaba Félix Grande. Y el barco en el que venía Cortázar se llamaba el SS Conte Grande, lo cual es una simple coincidencia. Hace algunos años, no saben la cantidad de tinta que corrió porque resulta que volvió a temblar exactamente el mismo día. Claro. Pues yo les vengo a decir que fue una coincidencia. Les acabo de decir que el azar pasa una sola vez en la vida y cuando pasa 2 veces, bueno, nos trastorna totalmente, ¿no? Por último, déjenme leerles, por favor, La insoportable levedad del ser, que seguramente leyeron ustedes, pero ya hace mucho De Milán tiempo y Kundera. vale la pena volver a retomarla, por lo menos esta parte que les voy a leer. Miren ustedes. Dice, cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, le invadió una sensación de malestar al pensar que su encuentro con Teresa había sido producido por 6 casualidades improbables. Pero un acontecimiento no es tanto más significativo y privilegiado, cuantas más casualidades sean necesarias para producirlo. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días, es mudo. Solo la casualidad nos habla. Tratamos de leer en ella, como leen las gitanas, las figuras formadas por el pozo del café en el fondo de la taza. Mientras le llevaba el coñac, me saltó una parte, mientras le llevaba el coñac a Tomás desde la barra, trataba de interpretar aquella casualidad. ¿Cómo es posible que precisamente mientras le lleve el coñac a ese desconocido que le gusta, oiga a Beethoven? Estas coincidencias nos ocurren a nosotros todos los días. Totalmente. Pero no nos llaman la atención, ¿no? Nos subimos al coche y resulta, nos llama la atención nada más cuando coincide, por ejemplo, que soñamos con la persona, pero la persona no la vemos hace años y felices días. Y resulta que al día siguiente te la encuentras. El azar no es tan, ¿qué quiero decir? No, resulta que la persona que me encontré me habló de esa persona. Yo digo, no manches. O sea, ayer pensé en ella, ayer me acordé. Seguramente no se va a morir. No tiene nada que ver si su ataque cardíaco con el hecho de que no hay ninguna relación causal entre que yo piense en ella y que no sé. Entonces, y termino con la insoportable levedad del ser. No es la necesidad, sino la casualidad la que está llena de encantos. Y su encanto ya nosotros sabemos que se debe a su carácter irrepetible. Si el amor debe ser inolvidable, oigan esta, porque esta es la parte mera buena. Si el amor debe ser inolvidable, y yo le corrijo, si el amor es verdadero, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. Qué cosa, Milán Kundera no era extraordinario, por lo menos en este libro. Sí, en este libro y en este sentido. Ahora, por ejemplo, ahorita ponemos un ejemplo, ¿no? El de, soñé con fulano, o el típico, ¿no? Soñé que se casaba fulano,
va a pasar tal cosa que, bueno, no quiero meterme en la cuestión del inconsciente y cómo funcionan los sueños. Pongo el ejemplo de los cuchillos que decía usted, ¿no? De vamos a clavar cuchillos para que no llueva. No te voy a pasar la sal de mano en mano porque nos peleamos. Cuando sabemos que esto viene desde cuando se comerciaba y se pagaba con sal y tiene toda una historia. Y es a donde quiero llegar. ¿Qué ha hecho que el ser humano tenga que crear estos tabúes, crear estos mitos, estas supersticiones? O sea, es el no poder decir realmente hay algo que yo no puedo controlar y prefiero dejárselo precisamente a la suerte. O sea, dicho de otra manera, por ahí de la Edad Media, lo que la divina providencia provee. Es que es más grave aún. Y esto va a escandalizarlo. Y dice la Biblia, ay de aquel que escandalice a los niños, más le valiera amarrarse, atarse una rueda de molino y arrojarse. Pero sin embargo, se lo voy a decir. Mire usted, el azar, esto es una idea mía y no tiene que aceptarla, pero sí, lo que sí le pido es que por lo menos, dice Spinoza en el Tratado Político, dice, he procurado diligentemente no reírme, no juzgar, sino entender. No reírme, no juzgar, non ridere, non lugere, sino intelligere, sino entender. Entonces, lo que sí le pido es que trate de entenderlo. Que se lo lleve de tarea y a rumiarlo y otra vez. El azar ha provocado inclusive que algunos científicos, señaladamente Freud, haya arbitrado el concepto de inconsciente, haya tenido que recurrir al concepto de inconsciente. El inconsciente es un concepto de teoría, es un recurso teórico con el que Freud pretendió explicar ciertos fenómenos que no tenían otra explicación. Entonces dijo, forzosamente tiene que existir el inconsciente. Pero Freud no conoció el azar, nunca, y no lo conoció porque no quiso contaminarse y no quiso leer a los filósofos. Pero bueno, muy bien. Ahorita, qué interesante. Bueno, no sé si quiere acabar ese concepto, pero... No, ya acabé. No, dígame. Me gusta mucho lo que está diciendo porque dice, Freud no conoció al azar, no es que no lo haya conocido, no quiso estudiarlo, no quiso conocerlo porque se vio influido por el azar. Eso no lo podemos negar. O sea, no lo trajo a su teoría, pero lo conoció, lo vivió. ¿Hay algún escritor que tenga todo un documento, todo un tratado, toda una disertación sobre la suerte? O sea, que diga, no, aquí voy sobre la suerte. ¿Quién? Sí. Es la psicología de las situaciones vitales de Nicole. Él es el único. La psicología de las situaciones vitales de Nicole. De hecho, todo esto que hemos platicado está basado en el quinto capítulo de esa obra que se llama Azar, Destino y Carácter. Azar, Destino y Carácter. Ajá. Solamente yo quería abundar un poquito más sobre esta cuestión. Sí, si nosotros quisiéramos resumir todo lo que tratamos de entender el día de hoy, es muy sencillo. Algo sucede por casualidad. En la vida humana, en toda vida humana, no hay excepción, hasta en la del más pintado, algo sucede por azar. Aquí estamos negando, Leucipo, un presocrático, dice textualmente, nada sucede por azar. Y luego, Leibniz, déjenme platicarles quién fue Leibniz. Está en Ansúrez. No.
Sí, espera. Leibniz, al mismo tiempo que Newton, los dos, cada quien por su lado, y no se enteraron de lo que estaba haciendo el otro, pensaron ni más ni menos que el cálculo. El azar, acabamos la máxima racionalización del azar es el concepto del límite. Déjenme repetirles lo que acabo de decir, porque esto tenemos que llevárnoslo de tarea, porque Sí, no está fácil. no está fácil. Lo más que podemos racionalizar el azar es con la noción de límite, en el sentido del cálculo. Por cierto, hoy en día, la nomenclatura que utilizamos en el cálculo no es la de Newton, es la de Leibniz. En todo caso, dice Leibniz, por supuesto, en otra obra, en una obra filosófica, se llama Sobre la libertad, dice, nada sucede por accidente. Bueno, pues con permiso de Leucipo y de Leibniz. Déjenme solamente que encontrarlo muy rápido, pero no me voy a tardar. Y miren lo que dice Don Quijote de la Mancha. Ni más ni menos que Don Quijote de la Don Mancha. Alonso Dice, Quijano. el bueno. Dice así. Es un poco largo, pero vale la pena. Al salir de Barcelona, porque ya saben, fue a Barcelona y ya viene de regreso a Barcelona. Al salir de Barcelona, ya lo había encontrado, pero lo perdí, por supuesto. Volvió Don Quijote a mirar el sitio donde había caído y dijo, porque es que se acuerdan que de camino a Barcelona se cayó en el hoyo y en el agujero y se fue hasta el fondo y tal. Aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias, aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas, aquí se escurecieron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. Oyendo lo cual, Sancho dijo, tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades, y sigue por ahí, y le contesta Don Quijote, muy filósofo estás, Sancho, respondió Don Quijote, muy a lo discreto hablas, no sé quién te lo enseña, lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, es decir, como nos dijeron los Leucipo y los Leibniz, nada sucede por casualidad. Y nosotros dijimos, bueno, y déjenme leerles algo que me encontré, ni más ni menos que en internet. ¡Wow! que dice así, nada sucede por casualidad. En el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Pues fíjate que no. Y dice, en inglés dice, nosotros no encontramos a las personas por accidente. Ellas are meant, o sea, estaban Destinadas, estaban. ya estaba de Dios, pues. Ahora sí que estaban mentadas, nunca mejor dicho. Pues sí, a cruzar nuestro camino por una razón. No estaban, ni teníamos nada que ver. Otra, nadie se cruza en tu camino por casualidad y tú no entras en la vida de nadie sin ninguna razón. Pues fíjate que no. Entramos en la vida de la gente sin ninguna razón y por casualidad. Entonces, lo que en resumidas cuentas entendimos el día de hoy es que algo sucede por casualidad. Algo sucede por casualidad. Ahora, lo que importa no es eso. Lo que importa es cómo tenemos que conducirnos, cómo corresponde conducirnos, visto que sí existe el azar. Bueno, pues es muy fácil. Hay que conducirnos con cuidado. ¿Saben qué? En cierta ocasión les di un curso a los de Qualitas, pero no a los de Qualitas, a los ajustadores de Qualitas. ¿Sí? ¿Saben qué me dijo un ajustador? En pleno, ¿no? Y el tema era otro, no sé qué tema les di.
y me dijo, mire, en los 15 años que yo llevo de ajustador, he aprendido una cosa. Si lo buscas, lo encuentras. Así me dijo, así me dijo. O sea, te va a pasar. Porque tú crees que no, porque crees, el joven se cree que puede dominar, que está por encima del azar y que solamente le sucede lo que él quiere que le suceda. En el mejor sentido de lo que voy a decir, este ajustador es un cínico, pero si me permite decirlo, un cínico desde lo positivo. O sea, es cierto, o sea, si lo buscas, lo encuentras. Y ahí yo diría, y si buscas lo malo, te vas a encontrar lo malo. Y si buscas lo bueno, te vas a encontrar lo bueno. Pero no sucede si no, o sea, si no generas tú las circunstancias. Lo que pasa es que, claro, reconocer que existe el azar da miedo. Ah, claro. Porque entonces hay algo que ya no está en mí y que me va a pasar y que va a afectar a mi vida. Entonces es mejor convertirlo en número, es mejor decir que no existe y por lo tanto, y me da mucha risa lo que voy a decir porque empiezo a entenderlo cada vez más, me atrevo a decir que por lo tanto no hay destino. No, sí hay destino, pero eso lo platicamos en el En siguiente otro programa, por favor, porque ¿cuánto tiempo llevamos queriendo hablar del destino? Sí. Ya por fin vamos a llegar a ese No, tema. no me la voy a creer. Sí, 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 Pero sí. Ese entonces, es el siguiente. doctor, nuestra vida es el resultado de varias coincidencias. No muy bien, muy bien, Ana. No solamente pero nuestra vida sí, en parte, no nuestra vida, vamos a llamarle así como los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, nuestros cursos vitales, para decirlo así muy pedantemente, o sea, nuestras trayectorias, las vidas que efectivamente cada cual vivimos, son, es decir, el sentido, es una cuestión de sentido de nuestra vida, en parte, ha dependido de la casualidad. Porque fueron esas las coincidencias, las casualidades, por eso estamos aquí y por eso somos estos. Si hubieran sido otras, y esto no es como el hubiera no existe y el IVA es un impuesto, no, pudieron ser otras. Es más, no tenían que haber sucedido, no nos tenía que haber pasado. Si no nos hubiéramos encontrado, el camino de nuestra vida hubiera sido distinto. Bueno, vamos a ponerlo en el grado extremo. Si no nos hubiéramos encontrado con nuestro esposo, entonces nuestros hijos no hubieran venido al mundo. Se lo cambio. Si nuestros papás, todos nos sabemos de memoria porque nos lo platicaron hasta el cansancio, nuestra mamá y nuestro papá, de cómo se conocieron. ¿Se acuerda cómo se conocieron? Yo le digo cómo se conocieron. Por casualidad, porque no quería ir a la fiesta. No iba a ir a la fiesta. Y entonces, esto tiene que ver con su película que hay que volver a verla, que es extraordinaria. Yo creo que es mejor todavía que El efecto mariposa y que Volver al futuro y etcétera, porque etcétera. Muy bien. Entonces, en realidad, nosotros estuvimos a punto de no venir al mundo. Pero no, se da cuenta, no por razones biológicas, fisiológicas, no, por supuesto que no, sino por razones humanas, propiamente humanas. Fueron las decisiones, las respectivas decisiones
absolutamente libres, lo cual significa que hubieran podido igualmente optar por la otra alternativa, por lo menos optar por la omisión y decir, no te acompaño a la fiesta y vas tú solita. Y si no tienes chaperón y mi mamá dice que no vas, lo siento mucho, yo tengo mucha flojera. Por lo tanto, el factor determinante fue la flojera. O bien, el factor determinante fue que era buen hermano nuestro tío y era considerado y no sabe lo que le debemos la vida. Sin exagerar, ¿se da cuenta, Ana? Claro. Sin exageración. Así es de que la próxima vez que veamos al tío, al tío bueno, quiero decir. Por eso. Hay que agradecerle, ¿eh? No, hay que hacerle alguna fiesta, alguna celebración, algo de alguna manera. Podríamos, dentro de muchas conclusiones, digo, lo más bonito es la pregunta que iniciaba el programa, la suerte, ¿existe? Nos queda claro no solo que existe, sino lo determinante que es. Muy bien, muy bien. Ya valió la pena. Ya me doy por bien, por bien servido. Ya nos ganamos la cena. Qué bueno. Podríamos decir que a lo que más miedo le tiene el ser humano es a la suerte, a esta situación. O sea, hay gente que dice que le tiene miedo a lo desconocido, pero en realidad es a lo desconocido de cómo las casualidades y las complejidades se darán para que suceda algo. Al final, a lo que le tenemos miedo es al azar, es a la suerte. Sí. Ahora, déjeme plantearlo de otra manera. Es al futuro, porque el futuro no depende solamente de nuestra decisión. Depende de la complicación de nuestra decisión con la decisión del otro. Sí, más o menos. Sí, está claro, ¿no? Pero ¿qué va a decidir el otro? Vete tú a saber. Si ni siquiera sé qué voy a decidir yo. No, esto no es una idea mía, es una idea de... Es una frase de Hegel. Dice Hegel, es difícil saber lo que se quiere. Es difícil saber lo que se quiere. Ay, me encantó la frase, porque aparte me hizo recordar a mi papá, porque alguna vez estábamos en la casa, a lo mejor, o en vacaciones o algo así, de repente mamá le decía a eso de las 12 del día, oye, ¿y hoy a dónde vamos a ir a cenar? Y decía, si no sé dónde voy a comer al mediodía, ¿cómo quieres que sepa dónde voy a cenar? Entonces, me repite la frase porque me gustó mucho. Es difícil saber lo que se quiere. De Hegel. Sabía muchas cosas ese muchacho, ¿verdad? Sabía mucho ese muchacho. Sí. Sabía demasiado. Y le dieron una calle bastante pequeña, merecía más una avenida. Está igual que Schiller y no están al nivel. No. Oiga, doctor, entre los comentarios que hay uno de, bueno, hay muchos. Dice, me gusta leer este de Sergio Montes, dice, excelente la plática de hoy, 10 de 10. Y yo creo que eso resume lo que dice Sergio, resume lo que pensamos, pero lo que me estoy dando cuenta es que este programa, sin haber estado planeado así, es al menos, no diría de una trilogía, pero por lo menos sí tiene un continuará, porque de lo que yo estoy escuchando, me atrevo a decir, si al final de mi vida, o más bien al principio de mi vida fue gracias a un factor de suerte, vamos a decirlo así, y durante toda mi vida se va a ver influenciada por la suerte, yo, Luis Ernesto, el tío, dice, entonces no existe el destino. Y usted con una cachetada enorme, con un guante blanco, con toda la educación, me dice, no, el destino sí existe. Entonces, tiene que haber un programa en el que hablemos del destino. Sí, por supuesto. Será. Por supuesto. Estoy buscando para terminar, miren lo que les voy a leer. Esto es Pessoa. Sí. Y que va a cerrar lo que venimos diciendo. Miren, dice Pessoa, las cosas que erré en la vida son las que hallaré en la muerte,
porque la vida está dividida entre quien soy y la suerte. Las cosas que la suerte dio, se las llevó ella consigo, mas las cosas que soy yo, las guardé todas conmigo. Y por eso los yerros míos, siendo la mala suerte que tuve, los tendré que buscar en los cielos cuando la muerte descorra los velos a la inconsciencia en que estuve. O sea, las cosas que erré en la vida son las que hallaré en la muerte, porque la vida está dividida entre quien soy. Es decir, entre lo que yo elegí deliberadamente y la suerte. Y por último... Por ende, no hay destino. No, sí. No, estas palabras las voy a aquilatar y a guardar para el próximo programa. Eso es un hecho. O sea, voy a empezar a contraargumentarlo con sus propios argumentos, lo cual es muy bonito. Pero déjenme seguir leyendo. Ahora es Séneca. Es una tragedia que se llama Medea. Y dice, la fortuna, o sea, la suerte, el azar, tal, a los fuertes teme, a los indolentes oprime. Ya no pudimos hablar. Otro, Virgilio, en la Eneida, dice, la fortuna ayuda a los audaces. Ahorita que está mencionando todos estos filósofos y escritores, me pongo a pensar que si un día hiciéramos una conferencia con usted en un lugar público para hablar de estos temas, tiene que ser en el Ángel La Peralta en Polanco, pues está mencionando todas las calles que convergen, entonces para sentirnos como donde debe de ser, ¿no? Lo dejé sin palabras. No, me encanta dejarlo sin palabras porque se genera tal acumulación de cuestiones decentes e indecentes dentro de su mente que genera un caos que no le permite decir lo que realmente quisiera decir, pero que la ética y su buena educación le prohíbe. Sí. Me permite por último, adelante, claro, de que me corten, que ya bastante nos hemos tardado. Esto es Quevedo. Quevedo sabía demasiado. Miren nada más. Esta letrilla satírica lleva por subtítulo: yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Y dice, los casos dificultosos tan justamente envidiados, emprenden los honrados y acaban los dichosos. Y aunque no están envidiosos en lo que me ha sucedido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Y esto es maravilloso, es único. O sea, yo he hecho en la vida, mira, yo he hecho lo que he podido, pero he tenido que lidiar con el azar. Y todos tenemos que lidiar con el azar. Y entonces, y por ahí se sigue. Es una letrilla satírica de Quevedo. Un genio, sin lugar a dudas. Es genial. Un genio. Pero bueno. Doctor, yo creo... es un placer siempre tenerlo en el programa. De verdad lo digo y sé que sueno redundante, no me importa. Lo bueno, redundante es mejor todavía, aunque por ahí dicen que no, pero a mí me gusta agradecer, me gusta disfrutar porque el hablar con gente que piensa y que piensa lo que dice es básico. A los niños los educan a no hablar con la boca llena. Yo digo que es más importante enseñarlos a hablar con la cabeza llena, no vacía. Y a la gente que nos está viendo, a la gente que nos está escuchando en el podcast, a la gente que nos vaya a ver en YouTube, porque creo que no nos lo va a vetar YouTube como el pasado, ahí luego le cuento por qué nos lo vetaron. Les voy a decir lo que les digo siempre. Compartan este tipo de contenidos. Si comparten al niño idiota que se subió en la patineta y se reventó la cara y lo ha visto 2 millones de personas y no genera nada, compartir este tipo de contenidos ayudan mucho, ayudan a que este mundo mejore. Y lo que siempre he dicho, si una persona saca algo bueno de este programa, ya hicimos mucho bien y es lo que tenemos que hacer. Y qué mejor que sea tan fácil como compartirlo. Y por eso los invito a todos a suscribirse a la página de Facebook, a suscribirse al canal de YouTube. Saben que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast,
y en iHeartRadio, porque compartir el conocimiento que nos regala el doctor José Ignacio Rivero, de verdad, es hacerle el bien a la humanidad. Y como siempre, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación una vez más, por darnos su tiempo, regalarnos su tiempo y su sabiduría. Muchísimas gracias. El tío y yo estamos preparando, que sea posible, queremos tener a un invitado muy especial. Y A vaya, otro. ajá. Se le complican los miércoles, entonces, si logramos coincidir con él, yo le propongo al tío que por la semana que entra, por excepción, hagamos el programa el jueves. Ya les estaremos avisando si sí logramos coincidir con ¿Con el invitado? próximo invitado. Y si no, bueno, nos vemos el miércoles, como todas las semanas. Ahí les vamos informando por medio de nuestra página qué En sucederá. nuestras A ver, redes. sí, en nuestras redes, a ver el destino a dónde nos lleva. Y si alguno de ustedes que nos está viendo que la pregunta les tiene que tenerla, la tienen que tener en la boca y se dicen, ¿en qué redes puedo seguir al doctor? No se insulten. El doctor no tiene redes. No hay mejor manera de decirlo. Nos vemos en el próximo programa, ya sea el jueves, ya sea el miércoles. Y ya saben que la suerte nos depara otro programa para ver si hablamos del destino. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches.